Así que le damos la más cordial bienvenida, sin más, a Andrea Chávez, que ayer le preguntaba, oye, ¿cómo te presentamos? Y entonces, bueno, pues candidata plurinominal a diputada por Morena, que está aquí con nosotros y a quien le damos la más cordial bienvenida. Andrea Chávez, buenos días. Muchísimas gracias, Ernesto, Alberto. Siempre es una hemorragia de placer compartir espacio con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues mire, ayer tuve oportunidad de estar en un meeting convocado así al vapor. Ayer mismo en la mañana Morena convocó a un meeting y en la tarde pues ya era el meeting, así que con algunas pocas horas de convocatoria, pues ahí estaban un meeting lleno de candidatos y candidatas electas y electos, tanto a alcaldías como a diputaciones locales, a diputaciones federales, a gubernaturas. Ahí estaban los candidatos y candidatas electas y electos. Así que hicimos un breve video que vamos a escucharlo. Ahí va usted a escuchar ahí a una precandidata, a una candidata plurinominal. Así que vamos a ver el video. Buenas tardes, ¿cómo están? Derrotamos también en el Estado de México a una de las peores mafias de todo el país. Les apagamos la antorcha de la corrupción, antorcha campesina. Ganamos Chimalhuacán con Xochitl. He hecho un gobierno extraordinario en Iztapalapa y que se refrenda como un bastión López Obradorista. ¡Lara Brugada! Una ciudad que apoya a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Una ciudad que apoya a nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ganamos mesa para nuestro movimiento. Y es por eso que hoy podemos ver consolidados varios gobiernos estatales, varias presidencias municipales en todo el país. Desde Chihuahua, una joven brillante que va a ser diputada, Andrea Chávez. Compañeras, compañeros, candidatas, candidatos, hay dos grandes perdedores en este proceso. La alianza del PRIAN-RD no ganó ni una sola gobernatura, ¡ni una! Y el segundo perdedor son las encuestadoras mentirosas. Nos dijeron que no podríamos en Baja California Sur y pudimos. A la próxima gobernadora de Tlaxcala que nos dé un mensaje, Lorena Cuellar. Tenemos todos un gran compromiso con ya saben quién, porque vamos a trabajar con los principios de Morena, donde no robar, no mentir y no traicionar al pueblo sea la constante de los gobiernos de Morena. Nos acompaña desde Michoacán el próximo gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Quiero anunciarles a todas y a todos que Michoacán es territorio de esperanza, es territorio de la Cuarta Transformación, es territorio obradorista. Definitivamente nosotros sí vamos a trabajar aliados de la mano, en armonía y en coordinación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos dijeron que no íbamos a tener diferencia en Baja California y sí se pudo. Nos dijeron que en Sonora iba a volver a ganar el PRI y sí se pudo. Nos dijeron que en Sinaloa iba a ganar el PRI. Y miren, Rubén Rocha
Mi querida Andrea Chávez, primero déjame preguntarte si alguna vez te imaginaste verte así en un meeting así, como ahorita que te estás viendo, te veo la cara y veo hasta cómo te pones colorada, mi querida Andrea. ¿Qué pasa por tu mente cuando ves esta escena? No, por supuesto, me colmé de emociones el día de ayer, Ernesto. Compartir espacio con personas que pues mantienen un movimiento nacional como es el Movimiento Regeneración Nacional, justamente en el hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, en el corazón de este país que es tan noble, me llenó de muchas emociones tras un proceso interno sumamente desgastante en donde pudimos compartir aquí con ustedes parte de esas etapas, tras una campaña que fue brutalmente, digamos, desgastante físicamente, pero también muy alegre y muy generosa. Pudimos recorrer Abraham Mendieta y tu servidora y la servidora de Alberto, casi todo el país en esta campaña y naturalmente estamos físicamente cansados, pero muy energizados anímicamente. Y entonces me llené de muchas emociones. Una joven de 24 años, juarense, pues jamás se vio en un momento como ese y fue histórico, fue naturalmente estar en la Ciudad de México ya es para mí un privilegio porque es aquí donde se construyen muchas cosas, muchos sueños y bueno, agradezco a todas las y los que pudieron acudir al llamado, pues sí, al vapor, unas cuantas horitas antes del meeting. Muchas gracias. Y gracias a los medios de comunicación también por la cobertura. Pues sí, fue un llamado al vapor, se convocó un meeting bastante alegre. Hay razones para la alegría, Andrea, porque pues en realidad el Movimiento de Regeneración Nacional se llevó 11 de 15 gubernaturas en disputa. Ahora tendría, si se confirman los resultados, el gobierno en 17 de 32 estados y una mayoría que se conserva, mayoría simple, aunque tendría que hacer negociaciones con el Partido Verde, lo cual no me gusta para nada, pero bueno, es tarea que les va a tocar a ustedes. Y sin embargo, me parece importante que lo que tú mencionabas, Andrea, porque como te habrás dado cuenta, la narrativa en estos días se ha concentrado en la Ciudad de México, en donde los resultados no fueron positivos, y también en hacer esa elaboración, ya no alcanzo a entender si es hasta ya metafísica, para tratar de explicar el resultado en la Cámara de Diputados. Dentro de este contexto de ayer mismo y esta alegría en el centro de Ciudad de México, me parece que sería importante también, una vez terminado el meeting y pasar ya a los hechos, a la realidad, una reflexión, ¿no? Una autocrítica de lo que se hizo mal y lo que se pudo hacer mejor y los resultados que se tuvieron en algunos espacios. ¿Ustedes no lo ven así? Sí, desde luego, Alberto. Empezar, si gustas y si me lo permiten, por lo bueno, por lo bonito. Pude escuchar su mesa de ayer con Elisa, con Violeta, con Renata y me pareció fabulosa y creo que hay muchos elementos por rescatar en la reflexión y en la crítica de esta elección. Lo que vimos inmediatamente el domingo, incluso antes de que Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral, dilucidara un poco cómo iban a quedar las elecciones en lo federal, en la Cámara de Diputados, pues desde ese entonces ya teníamos un esfuerzo de parte de todos los partidos por ganar la posverdad, ¿no? Instalar narrativamente de quién era la victoria y de quién era la derrota. Y bueno, a mí me gustaría hablar de resultados y si quieren después interpretamos. La Alianza Va por México se constituye bajo dos grandes objetivos, digamos, generales. El primero de ellos era arrebatarle la mayoría absoluta o mayoría simple, el 50+1 a Morena, cosa que, bueno, desde el inicio tiene un error porque Morena en verdad nunca tuvo la mayoría simple, la mayoría absoluta. Necesitaba de algunos miembros de otros partidos políticos para poder incluso tener la mayoría simple, la mayoría absoluta, el 50+1, ¿no? Necesitábamos del consenso
de otras fuerzas políticas para no tener el veto, incluso en reformas constitucionales donde se necesita la mayoría calificada, porque allí está el Senado y ustedes conocen su constitución, no es la misma que la de Cámara de Diputados, y entonces había necesidad de tener un diálogo con otras fuerzas políticas y de convencer a algunos integrantes de otros partidos en la Cámara de Diputados y en la Cámara Alta en el Senado de la República. Fallan en ese primer objetivo, desde luego, porque nunca tuvimos la mayoría simple por nosotros mismos, y en este momento la mantenemos con nuestros aliados en la coalición, que ustedes lo saben, Partido del Trabajo y Partido Verde. Incluso, hay que decirlo, Morena por sí solo tiene más representantes electos de Morena que la alianza Va por México. Es decir, si sumamos PAN, PRI, PRD, no nos da el total de los representantes que se espera Morena tenga en la Cámara de Diputados. Entonces vemos que la mayoría de la gente, la mayoría simple, si quieren, del pueblo de México, que votó este histórico 52% de participación en una elección intermedia, está con Morena. Ahora bien, hablando de la elección intermedia, hay que rescatar un dato que es muy interesante. Es la mejor elección intermedia que un partido político en el poder tiene desde 1991, cuando el PRI mantenía todavía un poder hegemónico a lo largo y ancho de la República. Eso es muy interesante porque en la elección intermedia, sabemos, suele bajar la participación, y también sabemos que la derecha suele articular mejor quiénes van a votar. Siempre hemos visto a lo largo de la historia de los países en el mundo que la derecha suele ir a votar y que la izquierda no necesariamente. Y además hay un desgaste natural que conlleva ser gobierno, y no lo vimos tan claro en esta elección. Hay que rescatar también que Morena es un partido de muy reciente creación, con una elección histórica en el 18 por el efecto Andrés Manuel López Obrador, y que ni nosotras y nosotros, integrantes de Morena, militantes y simpatizantes, sabíamos qué esperar, ¿no? Hubo toda una serie de organización territorial con una cosa que se llamaban los coordinadores operativos territoriales, los COTS, que manejaban pues los delegados del partido en los estados, y hay que decirlo, hicieron bien su trabajo en sacar a la gente obradorista, en sacar a la gente de partido, y quizá tendríamos que volver a pensar en cómo sacar a nuestra base social a votar. Aquellas y aquellos que aprueban la gestión del presidente de la República, aquellas y aquellos que están de acuerdo con el quehacer de nuestras y nuestros representantes en la Cámara de Diputados, pero que no hemos logrado todavía articular para llevar a las urnas con un voto. Ese era el primer objetivo de la alianza, quitarle la mayoría simple a Morena, y bueno, no lo logró porque nunca la tuvimos, y ahora pues la mantenemos con aliados. Y otra parte también era pues mantener sus fuentes de financiación en los gobiernos estatales, en donde vemos hubo una clara derrota para la alianza Va por México, como dije en mi discurso del día de ayer en el hemiciclo a Juárez. La alianza como coalición Va por México, PRI, PAN, PRD, no gana ni una sola gobernatura. Perdemos Nuevo León con el PAN naranja, con Movimiento Ciudadano. Perdemos Querétaro con el PAN, en donde no iba en alianza con el PRI. Perdemos también San Luis Potosí, que, bueno, unos podrían argumentar que se lo queda a la izquierda, porque está el Partido del Trabajo en alianza con el Partido Verde. Algunos lo argumentarían, a lo mejor yo no me atrevería a tanto. Perdemos el estado de Chihuahua, en donde el PAN iba en coalición, digamos, formal con el PRD. Hubo una candidata del PRI, Graciela Ortiz, que en plena campaña
tiene que declinar a favor de Maru Campos, la candidata ganadora, y entonces la alianza PRI-PAN-PRD no se lleva ni una sola gobernatura. Una cosa muy emblemática, un estado muy emblemático, dos estados que nos llevamos la sorpresa, pero uno de ellos muy emblemático es el estado de Campeche, porque de allí es el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, y pierden contra Laida Sansores San Román, que había sido ya en 3 ocasiones candidata a la gobernatura, ¿no? En el 97 por el PRD, en el 2005 por Convergencia y en el 2015 por Morena, y finalmente esta su 4ª ocasión, pues le gana a la alianza PRI-PAN-PRD, y la alianza PRI-PAN-PRD queda como tercera fuerza porque el PAN Naranja Movimiento Ciudadano queda en la segunda, y finalmente la sorpresa que nos llevamos todas y todos, Baja California Sur, en donde hubo una clara elección de estado, donde Carlos Mendoza Davis, el actual gobernador, pues tenía un favorito y a quien apoyó con todos los medios del Estado para que ganase, y gana Víctor Castro Cosío, ¿no? También fallan en eso, fallan en poder mantener sus fuentes de financiación en las entidades federativas, 2 fallos, y podríamos decir que de alguna manera tienen algo que reconocérseles, que es, a lo mejor entendieron mejor el momento político, la coyuntura en la Ciudad de México, pero hay una cosa que no estamos analizando, Ernesto, Alberto, que es que mucha gente que trabaja en la Ciudad de México sí votó a Morena e hizo ganador a Morena en muchos municipios del Estado de México. Refrenda su aprobación en el municipio de Catepec. Ganamos Chimalhuacán, se lo ganamos a la Antorcha Campesina, ganamos Chalco, ganamos Nezahualcóyotl contra un candidato de Movimiento Ciudadano que actualmente es senador de la República, ¿no? Juan Cepeda. Es decir, ganamos también, ganamos Iztapaluca con Felipe Arbizu. Es decir, mucha gente de la clase trabajadora, Venustiano Carranza, por ejemplo, sí votó a Morena, y necesitaríamos hacer una crítica muy profunda en la Ciudad de México de cómo comunicar a las colonias que tienen más altos niveles socioeconómicos, por qué es importante cerrar la brecha de desigualdad, por qué es importante rescatar a la gente más pobre con los programas sociales, porque si bien ellos quizás no son beneficiarios de los programas, no porque no lo sean, porque todos los adultos mayores de 68 años pueden acudir a solicitar su pensión, sí, a lo mejor para ellos no representa lo que representa para alguien en Ciudad Juárez, ¿no? Recibir este apoyo, o en Nezahualcóyotl o el Chimalhuacán. Habría que hacer una crítica constructiva, rehacer nuestra estrategia de comunicación a estos sectores de la población. Y para escucharlos, bueno, me quedaría yo con ese análisis. Ya, gracias, mi querida Andrea. Andrea, déjame pasártelo así como en 3 partes. Una es, por ahí tenemos un video a propósito de esto que hablas de con qué se quedó Morena o qué ganó Morena en lo que toca a la Cámara de Diputados, y cuál era el objetivo prácticamente central que tenía Claudio X González y esta alianza de partidos de PRI, PAN, PRD y otros demonios que andan por ahí. Tenemos por ahí el video precisamente que se filtró de una charla, dura 40 segundos este video, de precisamente Claudio X González en una reunión de Zoom hablando precisamente de los objetivos primarios que tenían. Vamos a escucharlo, por favor. Asegurado, queridos amigos. Pero sería increíble, y aquí es donde viene la tarea para todos nosotros, que perdieran lo que se llama la mayoría simple, es decir, que no tuvieran el 50% de los diputados. Porque si no tienen el 50% de los diputados, queridos amigos, entonces ya no puede pasar, olvídense, un cambio a la Constitución, no pueden hacer un cambio legal a cualquier ley. Y por otro lado, el presupuesto, que es prerrogativa de la Cámara de Diputados, quedaría en manos
de la oposición. Bueno, pues si alguien tenía duda, esto que está cantando precisamente, pues toda esta corriente ahí que está encabezando Claudio X González Guajardo, pues que querían la mayoría simple, no la tuvieron. Intentando hacer un balance de lo bueno y lo malo, lo que sí y lo que no, pido por favor la imagen, Leonardo, de comparativo Cámara de Diputados, por favor. Y esta imagen precisamente que trabajábamos ayer, hacia al vapor, pues estos son en datos reales y crudos, cómo quedó, cómo está todavía hasta hoy la Cámara de Diputados y cómo está quedando. Finalmente, pues Morena sí tenía 253 y quedó con 198, y más las alianzas. Ponía y colocaba yo la parte del PRI, esta parte variable, que incluso en las declaraciones de ayer y hoy que habló el presidente López Obrador sobre estas alianzas que luego hace para la aprobación, negociaciones que hay en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores con el Partido Revolucionario Institucional, pues ya sabemos, el PRI funciona como el Partido Verde Ecologista, pues vamos a negociar, ¿qué me das? Y sabemos que piden mucho, pero ese es en números fríos cómo quedó. Es decir, hay una reducción, pero sigue siendo una mayoría simple. Ahora, pasando en lo que toca, englobando los resultados, en lo que toca resultados gubernaturas, te voy a pedir por favor esa imagen, mi querido Leonardo. No. Hay otra imagen. Resultados gubernaturas PPT, por favor. Esa imagen también porque quería colocar un contraste pues de estas gubernaturas que ahora tiene Morena, que usted las puede ver en la columna derecha. Y esto es todo lo que perdió el PAN, el PRI y el PRD en las gubernaturas, es decir, el PRI perdió 7 gubernaturas, el PAN perdió 2 y el PRD perdió 1. De ese tamaño, pues es la caída tremenda que tuvieron estos partidos. Y quisiera también poner la otra imagen, Leonardo, los congresos locales, los resultados. Y aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, a los triunfos que también obtuvo Morena en los congresos locales, que como sabes, Andrea, pues juegan un papel fundamental. Y ahorita en el caso de Tamaulipas queda muy, muy claro eso. Entonces, ahí tenemos pues que el PRI perdió 3 congresos locales, el PAN perdió 2 congresos locales y Morena ratifica los congresos locales que ya tenía en esos estados. Así que, bueno, pues esa es parte para tratar de poner en números fríos y tratando de ser equilibrados en la información y directos. ¿Cuál es tu valoración cuando ves estos datos, Andrea? Sí, a ver, en el caso de la Cámara de Diputados, si nos ponemos a hacer el análisis frío, esos diputados que ustedes bien ponen en esta diapositiva que ejemplifica y que ilustra de cuántos pasaría Morena en esta legislatura, de cuántos a cuántos, en esencia, digamos, estrictamente, no son los diputados que gana Morena en el 18, sino son los diputados con los que termina, porque recuerden que se dio una discusión con el tema de la sobrerepresentación y en el INE, porque hay muchas y muchos que ganan por otras fuerzas políticas, PES, Partido del Trabajo, que después, ya siendo diputados federales, se pasan a la bancada de Morena. Es decir, no es, digamos, el retrato de cómo quedó en 2018 la elección, sino cómo salen las bancadas en esta legislatura, cómo la dejarían en septiembre, ¿no? En el caso de la Alianza Va por México, en los distritos federales, ellos hicieron un cálculo frío, en donde se dieron cuenta que en 2018, de haber ido juntos, habrían ganado un poco más de distritos federales. Y
Y lo hacen, digo, frío, sumamente pragmático, no ideológico, porque ellos no comparten pues ningún proyecto alternativo, no comparten valores, no comparten agendas. De hecho, a la fecha yo no conozco cuál es la agenda de la oposición, y menos legislativa, antiderecho sería en todo caso. Y lo hacen teniendo este cálculo frío, ¿no? En el 18 pudimos haber ganado más distritos federales si hubiésemos ido juntos, castigando sus candidatas y candidatos de representación proporcional, las plurinominales, porque pues tienen menor aprobación, digamos, menor porcentaje de votación como partidos, ganan más distritos de mayoría relativa y eso los castiga en las posiciones de representación proporcional. Contrario a lo que hace Movimiento Ciudadano, que prefiere, por ejemplo, perder más distritos de mayoría relativa antes de perder pues, el registro. Eso les eleva un poquito más el porcentaje de votación como partido, porque si votas por alianza, se diluye el voto en 3, en 2, dependiendo de en cuántos se va en coalición. Eso por el lado de la Cámara de Diputados. Yo me parece una votación y un resultado nada desdeñable. Me parece que le permite a Andrés Manuel López Obrador seguir proponiendo reformas, no solamente de leyes que necesitarían la mayoría simple, sino también de reformas constitucionales en donde, como siempre, desde el 18 necesitaría Morena llegar a acuerdos con sus aliados y otras fuerzas políticas, como ha hecho en todos estos años. Bien. Ahora bien, en el tema de las gobernaturas, hay cosas que vale la pena resaltar. Campeche tenía 9 décadas gobernada por el PRI, 9 décadas. El estado de Michoacán y de Guerrero, por ejemplo, tuvimos pues una serie de contratiempos generados por el Instituto Nacional Electoral, en donde pues nos quitaron a 2 candidatos, en su momento Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio, y aún así se logra el triunfo, teniendo una clara desventaja en la preparación para la campaña y en la inercia que trae ya un candidato en el proceso interno electo como precandidato. Y luego también tenemos, pues les quitamos bastiones panistas, ¿no? Baja California Sur. Y también lo que la alianza presume en la Ciudad de México es que logró quitar a Morena alcaldías en donde ya gobernaba Morena, y entonces que hubo una suerte de voto de castigo. Pero en los estados no lo vemos porque se refrenda, por ejemplo, en Baja California, el apoyo a Morena, teniendo ya un gobernador de Morena, Jaime Bonilla, actual gobernador de Morena, se refrenda el apoyo a Marina del Pilar. Y allí hay una discusión bien interesante, Alberto, Ernesto, porque yo he visto que recientemente han estado publicando pues una celebración de cuántas mujeres ganan en este proceso electoral. Las gubernaturas, tantas mujeres como habían sido electas desde que la primer mujer en Colima fue gobernadora. Imagínense, claro que es histórico, pero también hay que reflexionar. Morena pasa de tener 7 gobiernos estatales a tener 17, ganamos 11, pero una ya la teníamos, que es Baja California, y por eso tenemos 10 nuevos gobiernos estatales. De esos 17, de esos 11 ganados, son 7 ganados más Chihuahua, son 7 ganados por mujeres. Y hemos estado celebrándolo porque celebramos que hay una participación de las mujeres en la toma de decisiones en los gobiernos estatales, pero también hay que reflexionar. Tenemos una candidata electa como gobernadora en el estado de Chihuahua que es claramente antiderechos y antiagenda feminista, ¿no?
tenemos que reflexionar que se ha declarado abiertamente homofóbica, abiertamente defiende un proyecto neoliberal que orilla y condena a las mujeres a ser víctimas de muchas violencias y que es la primera en cerrarles la puerta a las mujeres en condición de pobreza. Entonces, bueno, yo nada más quería dejar eso en el tintero en cuanto a los gobiernos estatales. Y bueno, en los congresos locales tenemos una serie de sorpresas. Tamaulipas, allí sí que hubo un voto de castigo ejemplar. Morena no nada más gana el congreso local, sino también una serie de alcaldías que son presidencias municipales muy reseñables. También nos habían dicho que la frontera era del PRI y del PAN, y bueno, tenemos prácticamente toda la franja fronteriza con los gobiernos estatales y con muchas presidencias municipales: Mexicali, Tijuana, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Chihuahua, que no la ganamos en el 18, y bueno, toda la línea del Pacífico, todas las elecciones a gobernador ganó Morena en el Pacífico. Es una victoria en una elección intermedia bastante reseñable que yo considero sí hay que celebrar. Ya, nada más tantito ahí, Alberto. Déjenme hacer una observación más que ahorita mientras estamos en la charla con Andrea, quiero hacer esta precisión. Te pido por favor, Leonardo, si puedes poner la imagen que te acabo de enviar. La composición en la Cámara de Diputados en el 2018, es decir, de cómo quedaron los resultados electorales, y esta imagen de cómo quedó la Cámara de Diputados, también si es factible ponerlas juntas. En realidad, Andrea, Alberto, Morena en el 2018 obtuvo 191 diputaciones, y en esta tuvo 198. Es decir, en términos fríos y reales, Morena está teniendo pues 7 escaños más que en la elección del 2018. Y otra cosa es en este juego de los chapulineos, que a mí realmente no me gustan esas cosas, pues terminó con 253, es decir, ganó con 198 y está terminando esta legislatura con 253, ahorita está entrando con 198 y vamos a ver cuántos chapulines se pasan de un lado para otro. Andrea, que ese es uno de las escenas que híjole, es muy desagradable ver, pero Alberto Nájar, nada más quería hacer esta puntualización. No, está bien, porque habían señalado en el chat que la suma estaba un poco mal, más bien, y qué bueno que ya lo aclaraste. No. Pero no está mal mi suma, ¿eh? O sea, tanto la que acabo de mostrar como esta. No, simplemente estoy haciendo la precisión de que Morena ahorita tiene de motu propio 253. Y al asumir la nueva legislatura, pues tiene de motu propio 198. No, se refería a la imagen que presentaste en negro, en blanco y negro. Ahí sí había una error en la suma, pero no importa, no es relevante. Al final del día, el tema es que Morena tiene la mayoría simple, aunque como en 2018 depende de sus aliados. Y es la pregunta que quería hacerte, Andrea. En 2018, la ola Andrés Manuel, la ola obradorista, pues dejó en la lona desechos, hechos polvo a los partidos políticos y pasmada a la clase política que había gobernado durante décadas en México. Pero los resultados que tenemos ahora, especialmente en Ciudad de México, y esta narrativa y construcción de un país irreal, que parece que es efectiva en algunos sectores, tengo la impresión que les hace prever que han encontrado como el antídoto al movimiento obradorista y van a seguir por allí. Van a seguir en esta dinámica de celebrar lo que, bueno, pues para ellos es una victoria pírrica, tratando de esconder la enorme derrota que se les propinó de nuevo. Pero de nuevo, esto resulta de una u otra forma factible en algunos sectores de la población, especialmente clase media.
Y también me hace pensar que, y ya lo vimos desde estos 2 días, porque ya inclusive sacaron su lista de próximos candidatos a la presidencia de 2024. Está Lili Telles, te lo adelanto para que te prepares en esa lista. Sí, imagínate. Me hace pensar que vamos a tener una profundización de la campaña de odio, de vulgaridades y de miedo. Y van a seguir por esta misma ruta. Y dentro de ello también hay que revisar quiénes son los que han llegado con Morena. Porque ocurrió el caso de Lili Telles, por supuesto, que es el más visto, pero también los coqueteos que tuvo Jaime Bonilla en Baja California, por ejemplo. Y evidentemente que los diputados del Partido Verde, o el Partido Verde en particular, pues tiene una historia larguísima de venderse al mejor postor. Van a estar muy apetecidos, muy disputados. ¿Qué es lo que tendría que hacerse en adelante para revisar lo que sucedió? Que no se repitan las Lili Telles, que los gobernadores y gobernadoras, sobre todo, que van a asumir dentro de unos meses el cargo, tengan muy claro cuál es la posición que tienen que fortalecer también al proyecto político de la 4T. Y en la Cámara de Diputados, ¿cómo tendrá que ser la negociación? Porque evidentemente que la supervisión hacia Morena va a ser ni siquiera con lupa, va a ser con el Hubble, con ese telescopio que mira estrellas, para tratar de evitar que haya un intento de compra de votos como sí lo va a hacer la alianza opositora. Ellos sí tienen posibilidades de llegar con sus costales y maletas de dinero porque nadie les va a decir, al menos en los medios, nada. Pero Morena tendrá que negociar y en la negociación tendría que ser a partir de agendas de cada diputado. No sé si el Verde tenga agenda, pero bueno. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a hacerle para que no se repitan las Lili Telles, los Jaimes Bonillas, ni tampoco diputados que se venden al mejor postor? A ver, como lo habíamos conversado en aquella ocasión en donde tuvimos oportunidad de participar aquí con ustedes, la compañera Sofía Vélez, que fue candidata bueno, aquí no son regidores, concejalas en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, junto con Paula Soto, Renata Turrent, candidata a diputada local aquí en la Benito Juárez también. También estaba, creo, Sofía de Jalisco, que era precandidata o aspirante a precandidata a diputada federal. Y bueno, rápido un paréntesis, la derrota en sus carreras políticas es apenas un incidente, ¿no? No mella su proyecto y lo han hecho fabuloso todas ellas. Sí, Sofía Lameiro. En aquella ocasión, Sofía Lameiro, en aquella ocasión donde pudimos conversar sobre el proceso interno, había una discusión en redes sociales y dentro del partido de Morena con respecto a ciertas candidaturas para diputaciones federales, diputaciones locales, presidencias municipales, incluso hasta gobernaturas, en donde buena parte de la militancia de Morena, digamos, de la base fundadora, no había quedado satisfecha porque venían de algunos otros partidos políticos, porque pues había una historia detrás de estas y de estos candidatos, y en ese momento pues nuestra conclusión fue, hubo un método de selección de candidatos que fueron las encuestas, la gente decidió quién sería la candidata o el candidato a determinado puesto, y bueno, lamentablemente buena parte de la militancia quedó dolida, y un poco querían que eso nos llevara a pensar en perfiles como el de Lili Telles, ¿no? En donde hay que recordar, Lili Telles queda electa también a través de un proceso de encuesta, pero bueno, teníamos un claro líder en ese momento que tomaba las decisiones del partido, que era Andrés Manuel López Obrador, quien invita a Lili Telles a ser la candidata a senadora de la República, ¿no? O sea, son como dos procesos completamente distintos, y con Lili Telles ya se dejaba entrever una cosa de estas. Ahora bien, hay que reconocer una cosa. Se ha criticado mucho a la dirigencia por la selección de las candidaturas en las entidades federativas. En la Ciudad de México no se le criticó
porque ahí sí, aquí sí que se dejó a la base decidir. Aquí sí que se dejó, digamos, a estas y a estos fundadores del partido decidir. Y yo no quiero decir de quién fue la derrota o de quién no, pero se cae la narrativa de que la dirigencia hizo mal en las entidades federativas, porque allí sí hubo una clara victoria. Y aquí en la Ciudad de México, lamentablemente, no. Hay que tener esa reflexión a la interna, digamos, con el Movimiento de Regeneración Nacional como partido. Ahora bien, decir, la elección de 2018 fue completamente atípica, no se puede estudiar solamente con los focos de fenómenos electorales en el país porque no nos da. O sea, fue una cosa que pues, salió muchísima gente a votar por Andrés Manuel López Obrador, que no logramos articular en esta intermedia Morena para llegar a las urnas, pero tampoco sabíamos qué esperar, porque recuerden que el Movimiento de Regeneración Nacional es un movimiento social, no nace como partido y apenas estamos en un proceso de institucionalización y esta elección intermedia es bastante buena y hay que celebrarla. La derecha en la Ciudad de México, con todas sus herramientas, los medios de comunicación convencionales, la radio, porque hay que decirlo, en Ciudad Juárez, en Ciudad Obregón, en Guaymas, en Tijuana, la gente no escucha W Radio, no escucha a Loret de Mola, no escucha a Sarmiento, no escucha a Ciro Gómez Leiva, no los escucha, tienen más escuchas y más audiencia. Aquí en la Ciudad de México logran articular muchas emociones. La derecha articula la emoción del odio y el odio mueve muchísimo en las elecciones. Lo decía Violeta el día de ayer y coincido con ella. Tiene todos aquellos que critican al gobierno, pero no desde una crítica constructiva, sino desde un elemento emocional de la entraña, del estómago, tienen un aliciente para ir a votar por sus propios medios, para llegar a las urnas y llevar a su familia. Con nosotras y nosotros en Morena necesitábamos movilizar y movilizamos a la base del partido, pero no movilizamos nuevamente a nuestra base social. Hay que fortalecer, por un lado, la estrategia de comunicación con estos sectores de colonias, nuevamente digo, de que tienen un estatus socioeconómico más alto, lo vemos muy claro en la Ciudad de México, de por qué tenemos la necesidad de cerrar la brecha de desigualdad, por qué tenemos la necesidad de disminuir los índices de pobreza en México. Y bueno, también teníamos una elección atípica en el sentido de que pues estamos en una pandemia, esto no se ha ido, había mucha gente asustada en salir a votar. Yo recuerdo en el 20 estuvimos reporteando a Abraham Mendieta y su servidora en Hidalgo lo que sucedía y había varios perifonistas con la voz de Andrés Manuel López Obrador bastante convincente que los llamaba a no salir a votar porque había peligro de contagio. Entonces tuvimos muy poquita participación y ganó el PRI, tanto en Coahuila como en Hidalgo, en pleno proceso también de pugna interna de la dirigencia del partido. Entonces, bueno, queda fortalecernos después de esta elección, queda hacer una crítica en la forma en la que comunicamos las cosas a otros sectores de la población, queda también que rearticularnos territorialmente, no porque no haya sido buena esta elección, fue excelente, los coordinadores territoriales hicieron una labor maravillosa, el 52% de la participación es brutalmente alta para una intermedia en pandemia, pero sí en aquellos estados en donde tuvimos una derrota contundente, hay que decirlo, hubieron estados en donde Morena todavía no tiene posibilidades de alcanzar a la primera fuerza, somos segunda fuerza, pero Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, el Bajío, ¿qué estamos haciendo allí? Nuevo León, por favor, ¿qué estamos haciendo allí? Hay que tener una crítica constructiva de cómo rearticularnos en esos estados que no tienen en este momento el foco de la atención porque no había elección a la gobernatura necesariamente en el Bajío, pero donde Morena todavía no tiene posibilidades de ser la primera fuerza. Eso diría yo por tu comentario, Alberto. Pues mi querida Andrea Chávez, pues en principio, gracias por tomarnos la llamada. Felicidades ahí por el trabajo que estuvieron haciendo
pues hay mucho que hablar, mucho que charlar. En algún momento nos gustaría invitarte nuevamente porque hoy voy a tener en perspectivas en la tarde una entrevista con Abraham Mendieta, precisamente que te acompañó, pero también en otro momento nos gustaría invitarte nuevamente porque vale mucho la pena escuchar cuando alguien tiene la oportunidad de recorrer la geografía del país. Ahora sí que casa por casa, yendo a ver los recorridos, qué pasa allá abajo con los pueblos, con las comunidades, pues ese pulso vale muchísimo la pena rescatarlo. Así que en algún otro momento te vamos a invitar, si te parece bien, para platicar un poco de ese México profundo que les tocó a ustedes encontrar en estos recorridos, Andrea. Me encantará, querido Ernesto, Alberto, muchísimas gracias por el espacio y decirle a la audiencia que simpatiza o milita en el Movimiento de Regeneración Nacional. Necesitamos encontrar la manera de articular la esperanza, articular la alegría, porque el odio es muy fácil de que se propague, de mover voluntades. Y como decía una cantante por allí, que el odio se muera de hambre y que nadie le dé de comer, no podemos seguir alimentándolo y necesitamos alimentar la esperanza y la alegría de construir un país más bonito para la gente. Que se oiga fuerte y que se oiga siempre y en todos lados, Andrea. Gracias. Gracias, Andrea. Un abrazo. Hasta pronto. Sí. Abrazos. Pues, sí, la verdad que es una bocanada de aire muy, muy fresco escuchar a Andrea y a otras compañeras que lograron alcanzar una posición importante dentro de esa elección, a pesar de todo este sistema político tan patriarcal, tan en contra, y sobre todo también tener que bregar al interior de un partido de izquierda que también se las gasta en ese aspectos de misoginia, Ernesto. Así es que, pues qué bueno, ¿no?